Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Gabriel García Guío. Esto es finanzas.com. Inversores, José Luis y yo os estábamos esperando. José Luis, bienvenido al centro de noticias de finanzas.com. Muy buenas tardes, gracias de nuevo. José Luis Herrera es analista de banco de inversión global. Quiero preguntarte, en estos primeros días de año hemos visto que bancos y valores turísticos han recuperado la pujanza en los mercados. ¿Es una señal de que damos los inversores por finiquitada la pandemia, a pesar de Omicron y de las cifras de contagios y lo que vemos a nivel social? Complicada pregunta. Es verdad que existe ese axioma de que la bolsa anticipa, pues eso, al hablar de 6 meses, al final los acontecimientos. Y podría ser una señal. Desde luego el fuerte inicio que han tenido valores turísticos, pues Meliá, IAG, en general, pues aerolíneas turísticos, ha sido una continuidad del buen final que ha habido el pasado año. Ese llamado rally navideño se ha visto exacerbado más en estos sectores. Y además es un movimiento, una pauta de alguna manera que se ha correspondido también con fuertes subidas en los primeros días del año, como suele ser hasta cierto punto habitual. La cuestión es si van a seguir con ese impasse, si va a haber, por lo menos en el corto plazo, esa continuidad de las subidas, pero desde luego el sector ya tiene otro cariz, por lo menos si nos fijamos en lo que están haciendo los gráficos, el hecho de que perdieran niveles clave que posteriormente recuperaran eso que se suele llamar una ruptura en falso, como han hecho valores como IAG, y esas grandes figuras de consolidación después de las caídas del pasado año, tras la fuerte subida previa, pues también podrían ser correspondientes con figuras de continuidad y bueno, fijarnos en niveles bastante por encima de los actuales, si no hay sorpresas, lógicamente, entre medias. El IBEX en este arranque de año ha perdido los 8.800 puntos, ha tenido un inicio dubitativo. ¿Cuál es el mar de fondo? El IBEX 35 es un índice, como sabemos, que tiene mucha ponderación de determinados sectores, que tienen menos tecnología y quizás ese ha sido un poco el detonante, el justificante, mejor dicho, de por qué ha tenido un peor comportamiento relativo. No nos olvidemos además los últimos años, el sector bancario, ¿no? que pondera bastante. Los últimos años el sector bancario ha sido objeto de muchas ampliaciones de capital, macroampliaciones de capital, y eso hace también pues que de alguna manera los precios de cotización actuales están formados por muchas más acciones que los precios de cotización que podía haber años anteriores, si nos fijamos en el caso de Banco Santander, por ejemplo. Es decir, para volver a precios anteriores, pues tendríamos una capitalización muy superior. Es decir, son detalles también en cuanto a la composición técnica del índice, pues bueno, que hay que tener en cuenta cuando hacemos una comparativa, ¿no? De ahí que muchos analistas o muchos inversores siguen también pues aquel índice llamado el Total Return, el que, bueno, pues de alguna manera tiene en cuenta también los dividendos. Sí, recuerdas nuestra última conversación, te preguntaba por los 9.500 del IBEX. ¿Los vemos en el plazo medio? Hay una zona, no tanto por arriba, porque por arriba es verdad que podría haber los 9.100, los 9.500, los 10.000. Hay una zona relevante, yo creo, por debajo. Sí. Si nos fijamos en los mercados o en los índices desde un punto de vista global, pues es verdad que sobre todo en Estados Unidos están muy cerca las resistencias de largo plazo. Es difícil pensar que pueda haber una fuerte continuidad alcista una vez dejadas atrás niveles como el 4.800, 4.850 del S&P 500, pero tampoco hay, o tampoco tiene por qué haber razones para justificar una fuerte caída, por lo menos en estos primeros compases del año. Si eso lo trasladamos a IBEX, pues bueno, podría haber mucho terreno, quizás más terreno que otros índices pues en cuanto al alza, y la zona clave sería el respetar los 8.000 puntos, 8.000, 8.050 puntos que hizo de mínimos
pues durante el pasado mes, y yo creo que es la referencia que habría que tener en cuenta si vemos un recorte del mercado que nos permita pues ver de nuevo esos niveles. Otros que también están dubitativos son en Wall Street. Allí descuentan hasta 4 subidas de tipos. Veremos a ver con qué se descuelga hoy la Fed, pero ¿vosotros contemplabais la agresividad con la que finalmente se ha destapado? Aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Es verdad que la comparecencia de Powell pues, en el comité bancario del Senado, que de alguna manera se conocía, y plantea muchas incógnitas. Realmente una inflación cerca del 7% es compatible con una situación de tipos en mínimos como los que hay ahora, con una posible reducción de balance. Por algún lado tiene que llegar el ajuste. Y la clave estaría pues no tanto en el hecho de ese tapering que ya está más que descontado, y además pues a partir de marzo es cuando va a empezar realmente la reducción de compras, sino el hecho de que pueda haber realmente un recorte del balance, algo que ya hizo mucho daño en el 2018 y que además ha demostrado la Fed, al igual que el BCE, que están muy supeditados a la sensibilidad de sus acciones con respecto a lo que hace el mercado. Entonces, realmente yo creo que esa es la clave, el ver pues si realmente va a haber una reducción de balance más pronto que tarde, o va a haber indicios de, o el mercado interpreta que pueda tener lugar. Quien sí ha hablado ya es el nuevo presidente del Bundesbank, que se ha destapado o sea, ha confesado sin ningún tipo de reparos, ¿no? Como un Weidmann 2, si me permitís. Nagel ha dicho esta mañana que ve la inflación como un problema sostenido, y curiosamente varios economistas decían hoy que la inflación se corregirá simplemente por el efecto base. ¿Cuál es vuestra tesis? ¿A qué lado os apuntáis? ¿Al de los halcones del BCE o al de los economistas que ven el efecto base como el mayor catalizador para que el problema de la inflación quede corregido? Si te fijas, además, lo que ocurre en Europa es como un efecto retardado de lo que ocurre en Estados Unidos. Siempre vamos por detrás. Sí. Todos estos fondos que van a empezar a entrar después de la pandemia y que ya en Estados Unidos han tenido un efecto fiscal. Y eso es quizás lo que podría propiciar que veamos un mejor comportamiento ahora sí, o una traslación, digamos, de los inversores hacia Europa, algo que se pensaba que podía haber ocurrido el pasado año. A nivel de inflación, pues bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también los tipos reales, ¿no? Realmente si vemos que los tipos reales no tienen tanto movimiento con respecto a los actuales, no debería ser un problema tan acuciante. Y no olvidemos también otro factor muy importante, que pues la inflación puede venir por problemas en la demanda, es decir, porque haya un exceso de demanda, o porque haya problemas con la oferta, pues todo esto de las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Por el momento yo creo que ha sido un factor que tiene en cuenta ambas situaciones. Si empezamos a ver que realmente hay una prolongación de esos cuellos de botella y que la economía todavía no acaba de normalizarse, y desde un punto de vista de la oferta, cuando se produce ese exceso de inflación, pues quizás no sería tan efectivo el que hubiera subidas de tipos, ¿no?, para controlarla. Por eso yo creo que hay todo un marasmo de posibilidades durante este año, y eso yo creo, salvo que haya algún cisne negro nuevo, creo que es lo que va a acabar influyendo en el mercado. Y lo que, en caso de que hubiera alguna corrección puntual, lo que posiblemente podría suponer el detonante. No olvidemos, además, si nos intentamos refugiar un poco en la historia cercana, en el 2018 ocurrió una situación hasta cierto punto parecida. Había al principio de año una situación de cierta complacencia después de un inicio bastante alcista, con una volatilidad muy contenida como la que tenemos ahora, y a finales del mes pues se produjo una fuerte caída del mercado, una fuerte corrección de en torno al 15%, que al final pues duró un par de meses, y que después desde luego fue una oportunidad de compra. A posteriori se vio que fue una oportunidad de compra, pero hubo una fuerte corrección que podría ser un escenario compatible con lo que pudiéramos encontrar en el ejercicio actual. No sé si habría espacio en la bandada para algún cisne negro más, pero bueno, vamos a verlo. Nos animamos con algunos valores, con los favoritos de nuestra audiencia, si te parece, José Luis. Venga. Telefónica dudando los 4 euros.
Telefónica es un valor que muchas veces se ha comentado, este puede ser el momento, pero es verdad que lo que está haciendo estas últimas semanas a mí me da esperanzas, porque pues es verdad que hay una cota frente a la cual se ha detenido una y otra vez, como ese nivel de los 4.10, incluso podemos hacerlo extensivo a los 4.15, pero lo cierto es que intenta dejar atrás una gran directriz bajista, ¿no? Que es la que ha estado frenando hasta ahora los precios, las remontadas, y en los últimos tiempos también acostumbra a ser un valor que en situación de turbulencias, incluso de cierto sesgo bajista del mercado, pues se comporta un poco más pues a su aire, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un valor que habría que vigilar para este año. Banco Santander, un más 5% desde la primera sesión del año, se hace fuerte ahí en los 3 euros. El sector financiero, hemos tenido subidas del 30% durante el pasado año en el Eurostoxx Banks, en el homólogo del MSCI, y podría seguir teniendo buenas perspectivas para este año. El entorno de posible subida de tipos le favorece. Vemos como los bonos también es algo que podría, pues al final, fuertes repuntes de la rentabilidad también podrían ser, que no lo hemos mencionado, pues un elemento distorsionador de la renta variable. Y todo eso, pues al final, por lo menos a priori, beneficia a un sector como el bancario, como el financiero en general. Pero es verdad que las valoraciones ahora mismo, más que las valoraciones, las fuertes revalorizaciones de los últimos tiempos aconsejan prudencia. En el caso de Santander me gusta más personalmente BVA. Ahí voy, otro arranque brillante, un más 6%, y apuntando a los 6 euros, ¿verdad? Más que nada porque ha sido más castigado con el asunto de Turquía. Con el asunto de Turquía. Si te fijas, ya no se habla de Turquía y la lira sigue bajo mínimos y el problema político sigue igual. Es decir, que realmente es una prueba más, ¿no?, de cómo los mercados se acaban, pues, al final reajustando. Y aquello que comentábamos también de que posiblemente, pues, BVA es verdad que tiene una participación importante en el mercado, en Turquía, pero también es verdad que ha habido pues una compra de una reciente participación añadida de Garanti que en teoría se ha hecho también a un precio menor, ¿no? Entonces, bueno, también es un elemento positivo. Lo comentábamos al inicio con la primera pregunta sobre valores turísticos. Vamos específicamente al valor. IAG es el mejor arranque de la bolsa española con un 15% en estas primeras sesiones del año y se está haciendo bastante fuerte en los 2 euros. Sí. ¿Qué perspectivas tenemos con este grupo de aerolíneas? El valor desde un punto de vista de análisis técnico, toda la fuerte subida que tuvo desde el euro, en mediaciones del euro, donde se produjo la ampliación de capital, hasta la fuerte resistencia de los 2,60, que es donde realmente tiene una losa, pues ha tenido un periodo de consolidación en un lateral bajista realmente, o en una consolidación bajista que desde luego, si consigue romper los 2 euros, que pienso que es la clave en el corto plazo, 2,15, y extrapolamos toda la fuerte subida, es decir, pues al final sí que podría tener un objetivo en torno a los 3,50, 3,60, que además es la zona desde la cual se produjo un fuerte hueco bajista, coincidiendo con el inicio de la pandemia. Es decir, que es una zona que a priori pues debería traer el precio. Es verdad que no es un nivel pues para conseguir pasado mañana, pero yo creo que en el medio-largo plazo pues no sería descartable ver el valor de nuevo en torno a esa zona, teniendo en cuenta que es un valor que va a seguir siendo objeto de posiblemente más volatilidad que otros valores y que otros sectores. Yo creo que este es un año en el que hay que poner más importancia que nunca en la elección de los sectores, ¿no?, en la selección de los valores. Vamos con un valor menos entonado, Repsol. Apenas ha ganado un 3% anual, está ahora rozando los 11. ¿Hay alguna correlación entre el petróleo, el futuro del petróleo? Evidentemente, ya al margen de lo obvio, pues, siempre que se presuponga, ¿no? Pero el comportamiento de precios de petróleo no puede ayudar un poquito más a Repsol. Posiblemente esté ya más que recogido. Es verdad que Repsol es un valor que podría comportarse bien si hay algún factor en el mercado de índole geopolítico. Se empieza a hablar de posibles invasiones y problemas, la zona del Cáucaso, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso realmente, eso podría ser un elemento
pues que el mercado de alguna manera no contempla. Si eso realmente lo hemos trasladado en fuertes subidas en el petróleo, son zonas de explotación petrolera, pues sí que podríamos ver un mejor comportamiento de Repsol. Entonces, en ese sentido, yo no veo mala idea, pues bueno, dentro de una cartera seguir teniendo posición en un valor que de por sí, pues el hecho de que esté habiendo directivos que compran, ¿no? Acciones, el hecho de que haya una participación institucional importante, pues ya de por sí justifican el estar posicionados en un valor que es verdad que también ha tenido una fuerte revalorización desde los mínimos de octubre, noviembre del 2020, pero que está todavía muy lejos de las valoraciones que tuvo años atrás. Vamos con los amigos de Aplidin. Farmamar reaccionaba a las noticias de Finanzas.com conforme era eficaz contra Omicron con subidas del 20%. Vemos el comportamiento clásico de esta farma, ¿no? O sea, respondiendo a golpe de noticia, pero no vemos ahí una tendencia clara. No sé si compartís el análisis. Nada nuevo, realmente el valor reacciona muy mucho a noticias, ¿no? Como esta, y es algo que ha ocurrido anteriormente. Hay fuertes explosiones alcistas. Por el momento lo que está es llegando a una zona que fue clave, los 66, 67 euros, que fue clave en su momento para el desplome de los precios hacia la zona de los 50, 52, y ha vuelto a ese nivel. Realmente yo pienso que son más precios de venta que de compra. Si realmente deja atrás toda esa zona, pues siempre hay tiempo de volver a entrar, ¿no? Desde el punto de vista del inversor, pero es el típico movimiento que invita más bien a deshacer por lo menos parte de las posiciones aprovechando ese fuerte rebote, que a dejarse llevar por el calor de la noticia y entrar a cualquier precio. Al final, es lo que se llama un pullback, es decir, por el momento es zona de pullback que tiene que confirmar y que puedo estar equivocado y realmente el valor dejar atrás toda esa zona, pero por el momento es la zona clave que con cierto margen debería dejar atrás. José Luis Herrera, analista de Banco de Inversión Global. Muchísimas gracias por hacer streaming con nosotros esta tarde. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y a vosotros, amigos inversores, mañana, en la apertura de los mercados, Alejandro Ramírez, no os lo perdáis. Gracias como siempre por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.